Ahora sí vamos a grabar, listo. Entonces, les decía que dividí esto en 4 partes. Yo no sé cuánto nos demoremos estudiando las 4 partes, porque me interesa más como que hagan unos notebooks y que respondan unas preguntas y que hagan código un poco. Entonces, porque si no esto sería muy teórico. Entonces, vamos a ir con calma. Si nos demoramos 3 o 4 semanas, no me interesa, es el núcleo del curso y este núcleo es lo más bonito que tiene este curso de Deep Learning. Entonces, vamos a ver una pequeña introducción. ¿En todos los notebooks toca hacer código? Sí. Y lo vamos a hacer en parejas. Vamos a trabajar en parejitas. Y obviamente, si ven que es muy complicado y que tienen problemas, entonces, muchachos, utilicen las IA generativas. Eso le va ayudando a uno. Uno va resolviendo esos problemas como tal. Bueno, lo que vamos a ver hoy son los mecanismos de atención. Vamos a ver la autoatención basada en múltiples cabezas o múltiples opciones de atención. Vamos a ver la arquitectura básica del transformer, lo que es la codificación posicional y las mejoras posteriores. Entonces, mi presentación hoy va a ser cortita, no voy a hablar demasiado. Lo que van es a trabajar ustedes como tal en los notebooks. Entonces, si ustedes quieren entender bien esto, pues saben que deben irse al artículo, al blog de Lilian Weng, y pues ahí van a encontrar todo, pero yo voy a hacer un resumen de qué es lo más importante en mi criterio. Primero, esto es un modelo. Es un modelo. Y eso es, como es un modelo, tiene muchas variantes, ¿cierto? Es como si tuvieras el modelo carro, cuatro ruedas, un motor y un habitáculo, pero tú sabes que hay muchos tipos de carro y que hay muchas variantes de motores, muchas variantes de habitáculos, hay muchas variantes de ese modelo. Entonces, primero lo que tienen que entender es que es un modelo y como modelo es demasiado rico y demasiado poderoso, demasiado poderoso. Si ustedes se acuerdan de mi curso anterior, los que lo pudieron ver, los que no, pues se los recomiendo porque el otro semestre lo voy a volver a abrir. Uno parte de un modelo de una neurona artificial de 1950. Y basado en un modelo de una neurona artificial, vamos creando y llegamos a aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, redes neuronales convolutivas, aprendizaje profundo, y ese modelo cada día va creciendo y va volviéndose mucho más poderoso. Entonces aquí estamos en lo mismo. Si ustedes me preguntan, profe, ¿qué es un transformer? Es un modelo, no es una cosa tan simple. Y como no es tan simple, necesitamos mucho pienso para ir desmenuzando qué es lo que tiene ese modelo. Listo. ¿Qué hizo ese modelo? Revolucionó el procesamiento del lenguaje natural. Siempre quisimos hablar con las máquinas, siempre quisimos interactuar, siempre quisimos que ellas nos atendieran, que fuese muy fácil la interacción y ya lo tenemos. Listo. Pero ahora los transformers como modelo se aplican a muchas otras áreas del conocimiento. ¿Cuáles son las ventajas claves? Primero, que captura dependencias de largo alcance. Ahora sí somos capaces de darle a comer todo el Quijote, ¿no? Ahora sí podemos darle todo el Quijote y decirle, señor Transformer, dígame, cuando Sancho Panza va a la ínsula de Barataria, ¿qué es lo que pasa con Sancho Panza? Listo. Y entonces el Transformer, el modelo de Transformer es capaz de decirte,
de leer el capítulo específicamente y de decirte qué fue lo que pasó con Sancho Panza en la ínsula de Barataria. Entonces eso ya es muy loco porque hasta ahora las RNNs y las LSTMs no tenían dependencias de largo alcance. Ahí dentro del modelo hay una cosa que es la paralelización eficiente durante el entrenamiento y esto ha hecho que NVIDIA se vuelva la empresa más rica del mundo porque ellos aprendieron a paralelizar usando las GPUs y entonces durante el entrenamiento se paraleliza todo el proceso y eso hace que eso sea muy funcional. Durante el entrenamiento, después de que esté entrenado, la paralelización ni me interesa. Los transformers resuelven el problema que hemos venido trabajando. No se desaparecen los gradientes. Y aquí hay una pregunta, uy, profe, ¿cómo así? Vení, bájate del bus, ¿cómo así que no desaparecen los gradientes? ¿Qué fue lo que hicieron? O sea, ¿qué es lo que logran con el modelo Transformer que ya no hay ese desvanecimiento del gradiente? Entonces ahora lo que tenemos son múltiples variantes. Por ejemplo, hay una variante que se llama SPAN, que es un span de atención mucho más largo. Hay otra variante que busca un menor consumo de memoria y de tiempo, porque pues nos dimos cuenta que esto tenía líos como tal. Y hay transformers para visión, para aprendizaje, reinforcement learning, y así sucesivamente. Entonces los transformers uno diría, no, es que están dominando la IA. Si uno es más respetuoso, dirá, en el momento sí, pero hay variantes que vamos a ver en este curso que los van a dejar a ustedes como ve. Yo pensé que esto ya estaba inventado y esto no está inventado. Esto se está inventando. En este trabajo vamos a mirar una notación importante y esa notación la maneja la señorita Lilian en su blog. Es mucho más larga la notación, aquí vamos a verla más pequeñita. D va a ser la dimensión del modelo. H va a ser el número de cabezas en atención de múltiples cabezas. L va a ser la longitud de secuencia de entrada. Observen ustedes cómo ya estos modelos de transformers tienen longitudes gigantescas, muy grandes. X es una matriz que pertenece a L por D y es la secuencia de entrada embebida. Son los embeddings de secuencia de entrada. Hay tres matrices de peso. Matriz W super K, W super Q de queso, W super K de kilo y W super B, que son matrices para tres elementos importantes, que son el query, el key y el value. ¿Alguien preguntó algo? No. El query, el key y el value. Esto enseguida vamos a mirar lo que es. Hay tres matrices que son la matriz de queries, la matriz de keys y la matriz de values. Entonces aquí aparecen tres matrices que nosotros primera vez que escuchamos de ellas, ¿cierto? Lili alguna vez me preguntó de ellas y algún otro estudiante o alguna otra estudiante, pero fue porque pues en el curso pasado yo hablé un poquito de esto, pero la mayoría de ustedes es la primera vez que escuchan esto. Hay una matriz nueva que es una matriz de autoatención, que es de dimensión L por L. Y hay otra matriz nueva, que es una matriz de codificación posicional. Entonces observen cómo esto se vuelve un conjunto de matrices muy grandes y tenemos que ver la matemática de esto y luego miraremos cómo es que se hace un transformer y vamos a llegar a ejemplos muy, muy geniales. Entonces,
ingenieros. Dice así con entonado acento, ingenieros. La atención. Esto no existía antes del 2013 o 14. La idea es que el modelo se enfoque selectivamente en partes relevantes de los datos. Y ahí eso es, ustedes saben el problema que tiene una persona cuando no tiene la capacidad de concentrarse, cuando no tiene la capacidad de atender, cuando no tiene la capacidad de darse cuenta que es lo importante. Y hay muchas personas en el mundo que tienen el bendito problema de que no se enfocan, y ustedes conocen, todos tenemos familiares, amigos que tienen, que tenemos seres humanos que es muy difícil que presten atención a algo. Listo, esa es una de las grandes virtudes posiblemente, o de los grandes logros que tenemos nosotros, que somos capaces de concentrarnos y de hacer una tarea con atención. Pero hay un elemento que es la autoatención. La autoatención es un caso especial donde el modelo va a relacionar diferentes posiciones de una misma secuencia. Yo esto ya lo había contado un poquito, pero observen que no es la atención en sí misma, sino que es la autoatención lo que el modelo de Transformer realmente va a aprender. La autoatención tiene unas propiedades muy lindas y es invariante a permutaciones. ¡Oh, maravilla de maravillas! Es una operación sobre un conjunto completo de datos y es similar conceptualmente a unos métodos que se llaman los significados no locales, ¿cierto? Esto tiene que ver más con temas de conocimiento, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? Listo. Pero estas tres propiedades hacen que la autoatención sea la base de los transformers. Ahora el problema de entender, bueno, el bendito modelo, ¿cómo es que presta autoatención? Porque conozco los tokens, los embeddings, la atención. Ya el profe me habló de un score, me habló de una cantidad de cosas, pero yo no entiendo qué es la autoatención. Y eso es muy claro que entenderlo no es fácil. Entonces vamos a ir creando como el ambiente para el ejercicio que vamos a hacer. La atención se define como una operación entre tres matrices. Una matriz de queries, una matriz de key y una matriz de values. Y la operación es muy sencillita, es un softmax del query por el key transpuesto, esto es para que podamos hacer la operación matricial, sobre este factor de escalado que estabiliza los gradientes por el value. Esto es difícil de entender así, pero creo que con los ejercicios vamos a comprender muy bien todo esto. Hay un producto escalar entre queries y keys, hay un factor de escalado de gradientes, hay una operación que es la normalización de los pesos de softmax, de atención, y la salida es una suma ponderada de lo que denominamos los values. Listo. Para un query, un key, lo que uno tendría es algo como lo siguiente, como esto. El score de atención es esta operación que yo se las expliqué a ustedes un poquito la clase pasada, ¿cierto? Es esta operación. Listo. Difícil no, es realmente el softmax de las operaciones Kasubiku subjeta y el factor de escalado para estabilizar los gradientes. Aquí ustedes tienen una duda, profe, ¿cómo así que hay que estabilizar los gradientes?
Eso todavía ustedes como que, wow, plop, plop. No entiendo qué es estabilizar gradientes, pero parece que tiene que ver con que ese raíz de D sub K es el que hace que no se desvanezca el gradiente al entrenar la red. ¿Estamos? Importante tener eso en cuenta. Bueno, hay un mecanismo muy bonito que es el mecanismo de múltiples cabezas. Y esto es un invento posterior, pero este invento posterior por allá del 2018 dice, vea, en lugar de uno realizar esa operación una sola vez, vamos a hacerla múltiples veces. Entonces vamos a proyectar las entradas a H diferentes subespacios, vamos a calcular la tensión en paralelo en cada subespacio, vamos a concatenar las salidas de las cabezas y vamos a aplicar una transformación lineal. Listo. ¿Qué ventaja tiene esto? Que permite al modelo atender diferentes subespacios de representación simultáneamente. ¡Wow! ¡Qué locura! Es decir, es como, por eso es que asustan estos modelos, porque casi que actúan más rápidamente que un cerebro humano, o lo hacen y prestan atención múltiples veces, mientras uno como humano tiene que concentrarse en una sola cosa, ¿cierto? ¿A quién de ustedes no lo ha regañado la mamá o el papá o el novio o la novia porque usted se distrajo? ¡Hey, presta atención pues, hombre! ¿Sí o no? Nosotros no tenemos esa capacidad de multi-hit attention. Eso no lo tenemos los humanos. Los humanos no tenemos esa capacidad, y esto sí ya lo tienen las máquinas. Las máquinas ya pueden hacer esto. Entonces, claro, esas pueden atender al amigo, a la amiga, al otro, al otro, al otro, al otro, y no pierden la capacidad de hacerlo. Vamos a ver cómo es la formulación matemática del multihead. Partamos de que tenemos H, bueno, para cada cabeza I vamos a tener de 1 hasta H. Acuérdense H a la entrada que es. Si necesitan me devuelvo y les digo H es el número de cabezas. El número de cabezas no es el parámetro que usábamos en las RNNs. H es el número de cabezas. Entonces, la atención de múltiples cabezas funciona con que si tenemos, por ejemplo, 10, entonces la cabeza I va a prestar atención y se va a construir esta matriz. Esta matriz es solo para I, este arreglo es solo para I, solo para I, solo para I, pero es el query por la matriz de pesos del query, la clave por la matriz de pesos de la clave y el value por la matriz de pesos del value. Aquí está eso a qué pertenece, pero lo que usted va a tener es que la atención de múltiples cabezas va a ser el resultado de la atención en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, en el número que tenga, por W sub 0. Esta operación, aquí este punto y coma es muy importante, porque ese punto y coma es una operación de concatenación. Esto es concatenar. Se concatena la atención, se concatena desde la cabeza 1 hasta la cabeza H. O sea, se le presta atención a una misma frase, pero desde múltiples perspectivas. Y se hace el cálculo desde múltiples perspectivas. Y luego se concatenan esas perspectivas, y entonces por eso es que esto hace maravillas de maravillas. Por eso es que esto es como miren,
alguno de ustedes, yo recuerdo una película infantil donde habían unos muñequitos que eran que eran dizque una solamente. ¿Cómo se llamaba esa película? Dios mío, eran unos muñequitos que eran muy graciosos porque era Eran las emociones, intensamente. algo así, pero no recuerdo muy bien, pero era, era que los muñequitos funcionaban como un todo, como un cerebro completo. Y ese cerebro completo era como si el uno tuviera esto concatenado, todo este conocimiento concatenado, y todos ellos prestaran atención a un solo problema, que es, miren aquí cómo somos los humanos. Por ejemplo, voy a decir una frase de moda, ¿no? Digamos, Petro es un excelente presidente y el país va muy bien. Todos ustedes reaccionan frente a esa frase. Unos dicen, sí, excelente, va muy bien, ta, ta, ta. Otros dicen, no, ta, ta, ta. Otros dicen, bueno, más o menos. Otros, entonces cada uno de nosotros, en un sistema de atención donde les estoy dando un query, un key y un value, cada uno de ustedes establece un parámetro que si sumáramos los parámetros y concatenáramos cada parámetro, ¿cierto? Seríamos capaces como de decir, venga, múltiples personas, múltiples cabezas pensando alrededor de esto, encuentran que la frase que dijimos va a tener un score muy bajo o muy alto. Listo. Los humanos tenemos el bendito problema de que somos muy fanáticos. En cambio, las máquinas son más, utilizan algoritmos que no van a permitir que, por ejemplo, nuestras creencias afecten esta atención que estamos prestando. Entonces ahí hay como unos elementos muy bonitos. Yo enseguida voy a, ¿cómo es que se llama? No, loco, enseguida en el Pomodoro, que estoy a 1 minuto de hacerlo, les voy a hablar de eso. Bueno, W sub 0 es la matriz de proyección de salida. Entonces aquí hay una matriz de proyección de salida, W sub 0, que está dada o multiplicada por esto. Y lo que tenemos aquí es que la máquina el modelo transformer es capaz de prestar atención y autoatención en paralelo a una misma frase. Cosa que nosotros no podemos hacer, y por eso la IA nos asusta tanto y nos preocupa. ¿Listo? Bien, 5:30, nos vemos a las 5:40 para que acabemos de ver las otras diapositivas y empecemos a hacer el ejercicio que les tengo planteado. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vamos enseguida.
Listo, seguimos o paramos, paramos o seguimos. Sigamos que esto está bueno, man. Entender es muy, muy genial. Y entender lo que se hace en el mundo sí que es genial. Bueno, entonces vamos a ver la arquitectura encoder-decoder y vamos a conectar con la atención, la autoatención y la autoatención con múltiples cabezas. O sea, ya son como 4 o 5 conceptos que hay que juntar porque aquí hay mucho pienso y mucha inteligencia humana. Listo, entonces hablemos del encoder. Este señor va a tener 6 módulos idénticos, un stack de 6 módulos idénticos. Eso ustedes no lo sabían. Y cada módulo contiene una capa de multi-head self-attention. O sea, una capa de múltiples cabezas para autoatención. Y va a tener una red neuronal feed-forward de tipo point-wise. O sea, ¿cómo les explico eso? Que simplemente pasa los datos y al final se hace el cálculo con una función, que permite una función de activación estadística, que permite decir qué es lo mejor que tenemos ahí. También vamos a tener conexiones residuales y una capa de normalización en cada submódulo. Esto está dado en palabras. Ahorita o cuando estén haciendo el ejercicio van a necesitar mirar la imagen que hay en el artículo de esta chica. El decoder tiene una estructura igualita al encoder, es decir, 6 módulos idénticos, cada módulo con múltiples cabezas de autoatención, ¿cierto? Tiene dos capas de multi-head attention en lugar de una, o sea, ya aquí no vamos a usar una sola, sino dos, y tiene una cosa que se llama una autoatención enmascarada o una máscara de autoatención y un elemento que se llama la atención cruzada con la salida del encoder. Entonces, wow, profe, esto está más complicado. Sí, es decir, hacer un encoder no está tan fácil, hacer un decoder no está tan fácil. Aquí hay mucha papa y yuca de por medio para poder construir esos dos elementos, ¿cierto? No está tan fácil. Entonces necesitamos entender cositas ahí para poder hacer. Bueno, profe, ¿y qué es lo que hace la feed forward? Se llama bitwise porque conecta y calcula estos elementos. Observen que esto es una red neuronal simple, esto es la herencia de una parte simple. Este W2 es lo que pasa y el sesgo 2 es como si pasara por una segunda red neuronal y esto se hace un cálculo que es el máximo entre todo este valor que tengo aquí más este. Listo. El point-wise significa que son los mismos pesos para cada posición, o sea, no voy a entrenar esto para que ponga pesos. Esto es equivalente a 2 convoluciones en una dimensión con un tamaño de kernel de 1. Algunos de ustedes que no han visto análisis de señales o que no han visto redes neuronales convolutivas, esta frase va a costarles.
va a costarles un poquito, pero despreocúpense, la vamos a mirar en los ejemplos. Típicamente tiene una dimensión interna 4D e introduce no linealidad a través de una función res. Y las conexiones residuales tienen como salida esto que tengo acá. Listo. Entonces estamos armando como las matemáticas del primer modelo transformer. Bueno, profe, ¿y entonces qué pasó después? Entonces, la autoatención es invariante a permutaciones, ya les dije eso. Esto era invariante a permutaciones. Entonces el modelo no tiene información inherente sobre el orden de la secuencia. Él presta autoatención, él sabe qué se conecta con qué, pero él no tiene información que le diga cuál es el orden de la secuencia. Entonces, ¿qué se inventó? Se inventó una codificación posicional de los embeddings. ¿Cómo? El X de input o los embeddings de entrada van a ser el X embedding más una matriz P, que esta matriz P es la matriz de codificación posicional. Entonces aquí, ya con esto se organiza el problema de que la autoatención es invariante a las permutaciones, pero ya este señor es capaz de saber en qué posición está un elemento o no está ese elemento. Esto es muy loco, a mí me parece tan ingenioso. Yo cuando lo estudio como que me quedo sorprendido de cómo le ocurre a la gente hacer todo esto. Mire esto todavía más loco. Resulta que hay dos métodos de codificación posicional, es decir, P, ¿cómo puede ser? Entonces hay una primera matriz que está dada por esto. La posición I depende de un parámetro 2ρ, digamos, va a ser una función senoidal de I sobre 10.000 a la 2D sobre D. ¡Wow, profesor, qué es tan loco! Entonces, miren, eso tiene que ver un poco con lo que Tesla decía, que si uno quiere entender el universo, debe entender las frecuencias y debe entender las energías. Todo está dado en términos de frecuencias y energías, ¿cierto? Aquí, el hecho de que esto sea una función senoidal y de que esto sea una función cosenoidal, nos dice que la matriz es capaz de guardar una posición y tener una dimensión o una profundidad dada por ρ. ¿Listo? En el paper de esta amiga hay un dibujo muy bonito, quiero que lo visiten ahora que empiecen a hacer el ejemplo que tenemos. Entonces, cada dimensión corresponde a una sinusoide de diferente longitud de onda. ¿Cómo así? Parece ser que acabamos de casar el problema de la posición con longitudes de onda. El rango de longitudes de onda va de 2pi a 10.000 por 2pi. La idea es permitir al modelo aprender o a atender por posiciones relativas, y esto no requiere entrenamiento, pero esto va a tener un problema, y es que esta es una codificación posicional basada en funciones sinusoidales. Y hay otra codificación que puede ser más útil y que se ha probado, y es ¿qué tal si se usan embeddings posicionales que ya se han aprendido? Entonces, cada posición va a tener un vector de embedding único. Los vectores se van a aprender durante el entrenamiento, se codifica la posición absoluta de la secuencia y el rendimiento es similar a esta codificación que acabo de mostrar. Si uno compara esto, el posicionamiento basado en sinusoidales, en longitudes de onda, va a generalizar mejor cuando las secuencias son muy largas.
En cambio, la aprendida puede capturar patrones específicos de la tarea. Esto es una cosa loca, bonita y que tiene más alta costura de la que ustedes se imaginan. Listo. Pero para efectos del ejercicio que tenemos, creo que como vamos, vamos bien, decía el borracho. Bueno, hay un elemento importante por allá de un artículo del 2018, que son las pérdidas auxiliares. Y este señor tiene que ver con que cuando se entrena un transformer, se tienen tres tipos de pérdidas. Se tiene una predicción en múltiples posiciones, pero las pérdidas se dan porque en posiciones intermedias el transformer puede que no sea capaz de captar la secuencia completa. Hay supervisión en capas intermedias y es que cada capa contribuye a la pérdida total y hay predicción de múltiples, como es autoatención, cada posición predice 2 o más tokens futuros. Entonces, ¿qué pasa? Que el utilizar pérdidas auxiliares permite entrenar modelos mucho más profundos de lo que teníamos con el ESTM. ¿Por qué? Porque se juega con estos tres tipos de pérdidas auxiliares para poder entrenar modelos de manera más profunda, más entrar en el sistema. Bueno, y estas últimas 3 diapositivas son alta costura, no las van a entender de entrada, no se preocupen, pero aquí vamos a jugar con un elemento que se llama el tiempo de computación adaptativo, y es que a medida que el transformer va respondiendo, va aprendiendo. ¿Listo? La idea es determinar cuántos pasos computacionales se necesitan en cada token. Entonces se utiliza una cosa que se llama el halting simoidal para calcular una probabilidad de parada. Se hace un cálculo estadístico y diferentes tokens pueden requerir diferentes números de pasos. ¿Qué pasa con esto? Que la idea es que el transformer puede procesar de forma adaptativa. Se va a agregar a la función de pérdida un costo de ponderación y se fomenta una eficiencia computacional. Esto es alta costura ahí. Ahí lo que le estoy diciendo es que cuando el algoritmo se entrena, hay que aplicar unos mecanismos nuevos que ustedes no conocen. Vamos a ver si con el ejemplo que hacen son capaces de cogerla más fácil. Bien. Resumen de lo que hemos visto para no llenarlos de cosas. Esto hay que aprenderlo despacito, suavecito, porque si no, uno queda, como diría un amigo mío, un amigo muy rico que tengo yo, decía que si uno no hace las cosas con mucha calma, entonces va a quedar como los terneritos. Y ese me hacía reír porque uno tenía esas dos frases, esa y otra que decía, hermano, si usted no es capaz con eso, entonces vaya, pregúntele a Tarcisio el Mueco. Y uno me preguntaba, ¿quién será Tarcisio el Mueco, no? Bueno, conceptos claves. Mecanismo de atención y autoatención. Múltiples cabezas de autoatención. Arquitectura encoder-decoder del transformer, y aquí viene una palabra que se llama transformer, y esta palabrita la vamos a ver la próxima clase. Codificación posicional a través de una matriz de posicionado que es sinusoidal y aprendida, y unas mejoras tempranas que se hicieron por allá, que es buscar que no hayan pérdidas auxiliares y un ACT. ¿Qué vamos a ver en las sesiones próximas?
cómo se mejora la atención, cómo se hace en reducción de costos computacionales y vamos a llegar a las arquitecturas más especializadas de los transformers. Pero esto no lo podemos hacer en teoría, esto hay que hacerlo en la práctica. Bien, ejercicio, ahora sí nos embarca. Ahora sí. Bien. Entonces acabo de activar una tarea. La van a encontrar en su correo electrónico. Esta tarea es muy bonita. Porque voy a mostrarles qué es lo que tienen que hacer en parejas. Está hecha para 90 minutos o de 30 a 60 minutos. La tarea dice lo siguiente. Dice, vamos a ver cómo le va a cada uno. Por ahora la puse sin fecha de entrega, pero la idea es que la empiecen enseguida. Wow, ¿qué hice yo? Entonces, dice, complete el siguiente notebook para asegurarnos de que comprendemos bien los mecanismos básicos de atención. Ahí se me fue un cómo, eso lo quito ahora. Listo. Trabaje en equipo con otra persona. Complete el notebook y entregue la tarea finalizada. La única manera, muchachos, de aprender esto es a través de preguntas y de programación. El notebook es el siguiente. ¿Será que lo abro? Sí, abrámoslo. Voy a abrirlo con Colab. Listo. Entonces les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Listo. Este notebook tiene unos objetivos de aprendizaje, comprender el concepto de atención y autoatención, implementar la ecuación que vimos, visualizar matrices de atención y entender el rol del query, el key y el value. O sea, es lo basiquito para entender esto. Duración estimada de 60 a 90 minutos, uno solito. Como lo vamos a hacer entre dos, pues suponemos que podemos dividir el tiempo en dos. Y ¿cómo empieza esto? Primero importamos las librerías, luego hay una parte teórica muy bonita. Atención es un mecanismo, los componentes claves, la analogía, cuál es la fórmula de esto. Y aquí hay una pregunta. Listo. ¿Por qué dividimos por este factor en la fórmula de atención? ¿Qué papel juega la función softmax en el mecanismo de atención? Si tenemos una secuencia de longitud de L igual 5, ¿qué dimensiones tendrá la matriz de atención? ¿Lo ven? Entonces aquí hay que poner las respuestas. Razón para dividir por tal, qué es el softmax y cuál es la dimensión. Y así sucesivamente este señor los va a ir llevando para que quede claro qué es lo que estamos haciendo de atención y de autoatención. Entonces, desde este momento en adelante, trabajen en parejas. ¿Cada uno tiene ya su pareja seleccionada o no? Sí, señor. Alejandra dice que sí, Lili dice que sí. ¿Hay alguno que esté solo? ¿Todos bien? Tenemos 12 estudiantes, 11. Carlos Andrés, Carlos, ¿con quién está? Carlos. Daniel, ¿con quién está? Con Lili. Daniel, Sí, señor. ¿con quién está? Estamos con Carlos y con Liliana por lo que somos un Sí, número pero impar. nosotros somos un número impar.
Bien. Eder, ¿está con alguien? Sí, profe, con Mateo. Jesús, David, ¿con quién está? Profe, nosotros hemos estado trabajando Jonathan, Sara y yo. Perfecto, listo, está bien, no hay problema. ¿Quién, Verónica, con quién está? Hola, profe, con Aleja. Ah, eso está muy bien, de maravilla, listo. Entonces ya están en equipo. Por favor, cada uno sube el trabajo, porque evaluarlo es más fácil para mí cuando cada uno lo suba, pero lo hacen en equipos. ¿Estamos? Esto es muy bonito, es muy lindo, muchachos, y aprenderlo así como se lo estoy enseñando, espero que metodológicamente sea más valioso que la carreta que uno pueda mostrar, y es que hay que aprender haciendo, listo, es la mejor manera. Eso nos lo enseña la ingeniería física, nosotros aprendemos a través de talleres y a través de problemas. Entonces, mi parte teórica, mi clase termina, ustedes van a empezar a hacer esto, hacer esto, hacer esto. El miércoles nos vemos, me van a hacer preguntas, es posible que yo avance, si veo que no lo hemos entendido, el miércoles compartimos soluciones, discutimos entre todos soluciones. Si alguien tiene preguntas, las pone en el Classroom. Listo. Y el miércoles compartimos entre todos lo que vamos haciendo y posiblemente avancemos con la segunda parte de ese blog y esto que estamos estudiando. Entonces, la tarea es hacer esto en equipo, ustedes ya se conectan y lo van a hacer. ¿Estamos? Estamos, profe, muchas gracias. Bueno, se cuidan entonces, nos vemos el miércoles. Vale, profe, mil gracias. Profe, Chao, muchas suerte. gracias. Chao. Gracias, profe. Hasta luego, Sara. Chao.